entre el deber y tu corazón. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras miraba el mensaje de texto que acababa de recibir de mi hermana mayor, Adriana. Mamá tuvo otra crisis. Necesitamos que vengas ahora. Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Como si los últimos 12 años de mi vida no hubieran sido suficiente prueba de mi responsabilidad hacia esta familia. Tengo 37 años y hasta hace 6 meses no había vivido un solo día para mí misma. Cuando tenía 25, recién graduada de la universidad con un título en Administración de Empresas y una oferta de trabajo en la Ciudad de México que cambiaría mi vida, mi padre sufrió un derrame cerebral severo. Mi madre, devastada y sin ningún conocimiento de finanzas o manejo del hogar, me suplicó que regresara a Guadalajara para ayudar. Solo por un tiempo, me prometió. Solo hasta que tu padre se recupere. Ese tiempo se convirtió en 12 años. Adriana, mi hermana mayor por 5 años, tenía su propia familia que atender, explicaba siempre. Estaba casada con Roberto, un empresario exitoso, y tenían 3 hijos que necesitaban su atención constante. Mi hermano menor, Diego, vivía en Estados Unidos persiguiendo su carrera como ingeniero. No puedo abandonar mis oportunidades, decía cada vez que lo llamábamos pidiendo ayuda. Así que yo me quedé. Pospuse la oferta laboral. Luego la rechacé completamente. Me mudé de vuelta a la casa familiar y asumí el rol de cuidadora principal. Manejaba las citas médicas de papá, sus terapias, sus medicamentos. Cuando mamá desarrolló diabetes 2 años después, agregué sus cuidados a mi rutina diaria. Durante todo ese tiempo, trabajé desde casa como contadora freelance para mantener algo de independencia financiera. No era el futuro brillante que había imaginado, pero me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que la familia era primero, que mis padres me habían criado, y ahora era mi turno de cuidarlos. Mis hermanos contribuían financieramente, eso debo admitirlo. Adriana pagaba algunos medicamentos, Diego enviaba dinero mensualmente, pero yo era quien estaba ahí a las 3 de la madrugada, cuando papá tenía pesadillas, o cuando mamá necesitaba ayuda para ir al baño. Yo era quien sacrificaba citas, amistades, oportunidades románticas, porque siempre había una emergencia médica o una necesidad familiar. Valeria es tan dedicada, decían mis tías en las reuniones familiares, tan abnegada. Ojalá más jóvenes fueran así. Lo que no veían era cómo esa abnegación me estaba consumiendo lentamente, cómo cada año que pasaba, mi cuenta bancaria crecía muy poco porque gastaba más en la casa de mis padres que en mí misma, cómo mis amigas dejaron de invitarme porque siempre cancelaba a último minuto, cómo me había vuelto invisible, existiendo solo en función de las necesidades de otros. Entonces, hace 6 meses, algo cambió. Conocí a Marcos en línea, en un grupo profesional de contadores. Vivía en Monterrey, era divorciado sin hijos, y cuando hablábamos, me sentía vista de una manera que no había experimentado en años. No era solo atracción, aunque la había, era que Marcos me escuchaba hablar de mis sueños, de los planes de negocio que había archivado, de la consultora de finanzas personales que siempre había querido abrir. ¿Por qué no lo haces?, preguntó simplemente durante una de nuestras videollamadas nocturnas. Tienes la experiencia, los conocimientos. Podrías empezar pequeño, trabajar con algunos clientes mientras sigues cuidando a tus padres. Esa conversación plantó una semilla. Comencé a investigar, a hacer números, a imaginar una vida donde no solo existiera en función de otros. Y cuando Marcos me pidió que considerara mudarme a Monterrey, donde él tenía contactos que podrían ayudarme a establecer mi negocio, algo dentro de mí despertó. Por primera vez en 12 años, quise algo para mí. Le conté a mamá primero. Esperé el momento adecuado, cuando papá estaba dormido y ella tenía uno de sus días buenos. Le expliqué sobre Marcos, sobre la oportunidad de negocio, sobre cómo podríamos contratar una enfermera con el dinero que yo enviaba mensualmente. Su rostro se transformó de confusión a horror. ¿Abandonarnos? ¿Ahora, después de todo lo que hemos hecho por ti, nos vas a dejar por un hombre que apenas conoces?
Mamá, no es solo por Marcos, es por mí. Necesito vivir mi propia vida. Tu propia vida, repitió con amargura. ¿Y qué hay de tu deber? ¿De tu familia? Una hija no abandona a sus padres cuando más la necesitan. Llamó a Adriana inmediatamente. A los 10 minutos, mi teléfono explotó con mensajes. La llamada de Adriana llegó mientras yo intentaba procesar la reacción de mamá. Contesté sabiendo exactamente lo que vendría. ¿Es verdad que planeas irte a Monterrey con un hombre que conociste por internet? Su voz era una mezcla perfecta de incredulidad y reproche. Valeria, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en que tengo 37 años y nunca he vivido para mí misma, respondí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Adriana, he estado aquí 12 años de mi vida. Y ahora quieres tirar todo eso por la borda por un capricho romántico. ¿Sabes qué tipo de hombres buscan mujeres en Internet? Probablemente es un estafador. Marcos es contador certificado, trabaja en una firma respetable, y lo he investigado exhaustivamente. Pero esto no es solo sobre él. Es sobre la oportunidad de tener mi propio negocio, mi propia vida. Tu vida está aquí, con tu familia que te necesita. Adriana suspiró dramáticamente. Mamá está destrozada. ¿Realmente vas a hacerle esto? ¿Y qué hay de lo que esta situación me ha hecho a mí? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Adriana, tú tienes esposo, hijos, una vida. Diego tiene su carrera en Estados Unidos. ¿Por qué solo yo tengo que sacrificar todo? Porque eres la que está aquí. Porque ellos dependen de ti. Esto es lo que significa ser familia, Valeria. Sacrificio. La palabra me golpeó como una bofetada. Sacrificio. Como si no hubiera hecho nada más que sacrificarme durante más de una década. Podemos contratar una enfermera profesional. Intenté razonar. Con el dinero que ustedes envían y lo que yo puedo seguir contribuyendo desde Monterrey, podríamos pagar un cuidado excelente. ¿Y quién supervisará a esa enfermera? ¿Quién se asegurará de que nuestros padres reciban el amor y la atención que merecen? Una extraña no los cuidará como tú. Ahí estaba. La trampa perfecta. Ninguna enfermera podría reemplazar a una hija. Ningún cuidado profesional sería suficiente comparado con mi devoción familiar obligada. Necesito pensarlo, dije finalmente. Piensa en nuestros padres, Valeria. Piensa en lo que papá diría si estuviera consciente completamente. Se sentiría abandonado. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, Marcos y yo hablamos durante horas. Le conté todo, la culpa que sentía, el miedo de decepcionar a mi familia, pero también el terror de despertar a los 50 años y darme cuenta de que nunca viví. Cariño, dijo suavemente, ¿qué pasaría si pospones esto un año más? ¿Y luego otro? ¿En qué punto tu vida se vuelve tuya? Tenía razón. Si cedía ahora, nunca me iría. Habría siempre una razón, una crisis, una culpa que me mantendría atada. Tomé la decisión. Me mudaría en 3 meses. Eso les daría tiempo a todos para adaptarse y para que yo organizara el cuidado profesional de mis padres. Cuando lo anuncié en la cena familiar del domingo siguiente, el infierno se desató. «Eres increíblemente egoísta», escupió Adriana frente a todos. «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti». «¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí en los últimos 12 años?» Pregunté, mi voz temblando. Porque lo único que recuerdo es todo lo que yo he hecho por ustedes. Diego, quien había volado desde Dallas supuestamente para mediar, se unió al ataque por videollamada que Adriana había configurado para que él participara. Valeria, estás siendo irracional. Ese hombre te tiene manipulada. Probablemente solo quiere tu dinero o aprovecharse de ti. ¿Mi dinero? Me reí sin humor. ¿Qué dinero, Diego? He gastado casi todos mis ahorros en esta casa. En medicamentos, en reparaciones, en todo lo que ustedes dos no cubren porque tienen sus propias prioridades. Eso no es justo, intervino Adriana. Nosotros contribuimos. Contribuyen dinero. Yo contribuyo mi vida entera. Mamá comenzó a llorar.
Un llanto dramático que reconocí como su táctica de manipulación favorita. Mi propia hija me abandona en mis últimos años, después de darte todo, de criarte, de sacrificarme por ti. Mamá, no te estoy abandonando. Voy a asegurarme de que tengas el mejor cuidado posible. Visitaré regularmente. Seguiré ayudando financieramente. No es lo mismo, sollozó. Una madre necesita a su hija, no a una enfermera extraña. Roberto, el esposo de Adriana, quien rara vez participaba en estos dramas familiares, decidió dar su opinión. Valeria, sé que crees que este hombre es especial, pero estadísticamente, las relaciones que comienzan en línea tienen un índice de fracaso muy alto. Estarás sola en una ciudad extraña, sin trabajo estable, habiendo quemado tus puentes familiares. ¿Realmente vale la pena ese riesgo? Mi vida vale ese riesgo, respondí, mirándolo directamente. ¿O ustedes creen que debería quedarme aquí hasta que sea demasiado vieja para tener cualquier otra opción? El silencio fue ensordecedor. Adriana rompió ese silencio con veneno en su voz. Si te vas, Valeria, no esperes que esta familia te reciba de vuelta cuando ese hombre te deje. Estarás sola. Entonces supongo que estaré sola. Me levanté de la mesa y salí de la casa, mi corazón latiendo salvajemente. Sabía que acababa de cruzar una línea, pero por primera vez en años sentí algo parecido a la libertad. Esa libertad duró exactamente 3 días. 3 días después de mi anuncio, recibí una llamada de la doctora Ramírez, la médica de mi padre. Su voz sonaba incómoda, profesional pero claramente forzada. Señorita Valeria, su hermana Adriana me contactó. Me informó que usted planea dejar el cuidado de sus padres. Quería discutir algunas preocupaciones médicas importantes. Mi estómago se hundió. Doctora, yo no estoy abandonando a mis padres. Estoy organizando cuidado profesional para ellos. Entiendo, pero Adriana mencionó que su madre ha estado muy estresada, lo cual podría afectar su diabetes. Y su padre, bueno, cualquier cambio en su rutina podría ser perjudicial para su recuperación neurológica. Doctora Ramírez, con todo respeto, mi madre ha tenido la diabetes controlada durante años, y mi padre lleva una década en el mismo estado. ¿Realmente cree que mi ausencia causaría un deterioro médico? Hubo una pausa incómoda. Su hermana sugirió que quizás está tomando esta decisión bajo presión externa, que quizás este hombre... Colgué. No podía creer que Adriana hubiera llegado tan lejos como para manipular a la doctora de nuestros padres, haciéndole creer que yo estaba siendo manipulada o que era mentalmente inestable. Pero eso fue solo el comienzo. Esa tarde, mi tía Beatriz, la hermana mayor de mi madre y la matriarca no oficial de nuestra familia extendida, llegó a la casa sin avisar. Entró con la autoridad de alguien que cree tener derecho a juzgar las vidas de todos. Valeria, necesitamos hablar sobre esta locura que estás planeando. Tía Beatriz, esto no es asunto tuyo. Claro que es mi asunto. Eres mi sobrina y estás a punto de cometer el error más grande de tu vida. Tu madre está destrozada. ¿Sabes que ha dejado de comer apropiadamente? Su azúcar está descontrolada desde que anunciaste esta traición. No es una traición buscar mi propia vida. A tu edad, deberías estar agradecida de tener una familia que te necesita. ¿Cuántas mujeres solteras de 37 años darían cualquier cosa por tener un propósito como el tuyo? En cambio, lo estás tirando todo por un hombre que probablemente tiene una esposa escondida en algún lado. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como una bofetada. Estaba usando mi edad, mi estado civil, mi soledad cultivada por años de sacrificio, como armas contra mí. Marcos no tiene esposa, y aunque la tuviera, esto no es solo sobre él. Entonces es sobre el dinero. ¿Quieres abrir un negocio? Su tono se volvió despectivo. Valeria, sé realista. ¿Quién va a contratar a una contadora de tu edad sin experiencia corporativa real? Has estado escondida en esta casa durante años. El mundo ahí afuera te comerá viva. Cada palabra era un golpe calculado a mi autoestima, diseñado para sembrar dudas y miedo. Creo que deberías irte, tía.
Me iré cuando me digas que has recapacitado. Tu lugar está aquí, cuidando a tus padres como una hija decente, no persiguiendo fantasías adolescentes. Vete, ahora. Salió indignada, pero no antes de soltar su veneno final. Cuando ese hombre te rompa el corazón y te des cuenta de tu error, no vengas llorando a esta familia. Las puertas que estás cerrando no se volverán a abrir. Esa noche descubrí que Adriana había creado un grupo de WhatsApp familiar del que yo estaba excluida. Me enteré porque mi prima Lucía, la única persona de la familia que parecía entender mi situación, me envió capturas de pantalla. Los mensajes eran devastadores. Adriana. Valeria está teniendo una crisis de mediana edad. Ese hombre la tiene completamente manipulada. Necesitamos una intervención familiar. Diego. Estoy de acuerdo. Cuando regrese a México el próximo mes, deberíamos sentarnos todos con ella y un terapeuta. Obviamente no está pensando con claridad, tía Beatriz. Yo intenté razonar con ella hoy. Está completamente irracional. Quizás deberíamos considerar opciones legales si intenta abandonar a sus padres. Roberto. Como abogado, puedo decirles que si Valeria deja a sus padres sin cuidado apropiado, podría haber consecuencias legales por abandono de adultos vulnerables. Estaban discutiendo literalmente demandarme por querer vivir mi propia vida. El golpe final llegó 2 días después. Llegué a casa después de una reunión con la agencia de enfermería para encontrar a mamá en el suelo de la sala, consciente, pero sin intentar levantarse. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás herida?» «Me caí hace 1 hora», dijo débilmente. «Traté de llamarte, pero no contestaste. Si yo tuviera una enfermera extraña aquí, podría haber estado tirada todo el día». Revisé mi teléfono. Tenía una llamada perdida de hace 15 minutos, no 1 hora. Y cuando ayudé a mamá a levantarse, no había señales de que hubiera estado en el suelo mucho tiempo. Su ropa estaba limpia, su cabello perfectamente peinado. Había escenificado toda la caída. «Mamá, ¿realmente acabas de fingir una caída para manipularme?» «No finjo nada. Esto es lo que pasará cuando me dejes sola con extraños. Me caeré, me lastimaré, y nadie que me ame estará aquí para ayudarme». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la manipulación en sí. Había visto suficiente de eso en las últimas semanas. Fue el cálculo frío detrás de ello. Mi propia madre estaba dispuesta a fingir estar herida, a asustarme, a usar mi amor y preocupación por ella como arma contra mí. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No puedo confiar en dejarte con extraños. Me dirigí a mi habitación, ignorando sus llamados. Por eso me voy a asegurar de que tengas el mejor cuidado posible antes de irme. El tipo de cuidado profesional que no recurre al chantaje emocional. Esa noche llamé a Marcos llorando. ¿Estoy siendo egoísta? ¿Soy una mala hija? Cariño, eres una hija que dio 12 años de su vida. Ellos son los que están siendo egoístas al exigir que les des el resto. Tenía razón, y era hora de que actuara en consecuencia. La mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Las tácticas de manipulación de mi familia habían logrado lo opuesto de su intención. Me habían mostrado exactamente por qué necesitaba irme. Llamé a Marcos. «Adelantemos la mudanza. Quiero irme en 1 mes, no en 3. ¿Estás segura? No quiero que sientas que estás huyendo». «No estoy huyendo. Estoy corriendo hacia algo mejor, hacia mi vida». Mi primera acción fue contratar a enfermera Patricia Salazar, una profesional con 20 años de experiencia en cuidado de adultos mayores. Era eficiente, cariñosa y tenía referencias impecables. La contraté de inmediato con un salario generoso financiado por las contribuciones combinadas de mis hermanos y el dinero que yo enviaría mensualmente desde Monterrey. Cuando le presenté a Patricia a mamá, la reacción fue predecible. «No necesito una niñera, necesito a mi hija». «Lo que necesitas, mamá, es alguien que pueda darte cuidado médico profesional. Patricia es enfermera registrada, yo no lo soy». Patricia, acostumbrada a familias difíciles, sonrió amablemente.
Señora Méndez, estoy aquí para hacerle la vida más fácil, no más difícil. ¿Por qué no me cuenta sobre su rutina diaria? Mamá se negó a hablar con ella. Durante los siguientes días, trató a Patricia como si fuera invisible, llamándome constantemente para cosas que Patricia podría manejar perfectamente. Valeria, necesito que me ayudes con mi medicación. Mamá, Patricia está ahí específicamente para eso. No confío en ella. ¿Y si se equivoca con las dosis? Es enfermera profesional. Probablemente sabe más sobre tus medicamentos que yo. Pero mamá persistió y eventualmente llamó a Adriana para reportar que yo estaba descuidando sus necesidades médicas al delegar en una extraña. Adriana no perdió tiempo. Apareció en la casa 2 días después con Roberto, su esposo abogado, quien llevaba un portafolio de documentos que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Valeria, necesitamos discutir algunas preocupaciones legales, comenzó Roberto con su voz profesional de abogado. ¿Preocupaciones legales? Hemos consultado con un especialista en derecho familiar. Si abandonas a tus padres, especialmente dado que has sido su cuidadora principal durante más de una década, podríamos argumentar ante un juez que estás incumpliendo tu deber filial. ¿Deber filial? Me reí sin humor. Roberto, esto no es el siglo XIX. No puedes obligarme legalmente a cuidar a mis padres adultos. En México, los hijos tienen obligación legal de cuidar a sus padres en su vejez, citó Roberto. Es parte del Código Civil. Esa obligación es financiera, no física, y yo estoy cumpliendo financieramente. De hecho, probablemente estoy pagando más de mi parte justa. Adriana intervino, su voz cargada de falsa preocupación. También tenemos declaraciones de la doctora Ramírez y de tía Beatriz sobre tu estado mental reciente. Comportamiento errático, decisiones impulsivas, posible manipulación por parte de un hombre que acabas de conocer. ¿Están insinuando que no estoy mentalmente competente? Estamos preocupados por ti, dijo Adriana, pero sus ojos contaban una historia diferente. Y creemos que necesitas ayuda profesional para procesar esto apropiadamente antes de tomar una decisión tan drástica. Entendí entonces la estrategia completa. Si podían pintarme como mentalmente inestable, podrían potencialmente obtener algún tipo de tutela o al menos sembrar suficientes dudas para arruinar mi credibilidad profesional en Monterrey. Fuera, dije tranquilamente. Valeria, sé razonable. Fuera de esta casa. Ahora. Esta es la casa de nuestros padres, señaló Adriana. Y yo he estado pagando la mayoría de los gastos durante 12 años. La hipoteca está a nombre de papá, pero los pagos salen de mi cuenta. El mantenimiento, las reparaciones, los servicios, todo lo pago yo. Así que cuando digo que salgan, salgan. Roberto y Adriana intercambiaron miradas. Habían subestimado mi conocimiento de la situación financiera real. Después de que se fueron, llamé a un abogado propio. Mariana González era una abogada especializada en derecho familiar que Marcos me había recomendado. Le expliqué toda la situación. Valeria, lo que tu familia está haciendo se llama coerción. No tienen base legal para demandarte o cuestionarte mentalmente, pero necesitamos protegerte. Mariana fue directa y eficiente. Vamos a hacer varias cosas. Primero, una evaluación psicológica completa con un psiquiatra certificado que documente que estás completamente competente. Segundo, vamos a formalizar el contrato de Patricia con un salario que demuestre cuidado más que adecuado. Tercero, vamos a documentar todas tus contribuciones financieras a la casa familiar durante los últimos 12 años. ¿Realmente crees que llegarán tan lejos? Las familias pueden ser sorprendentemente viciosas cuando sienten que están perdiendo control. Mejor prevenir. Los siguientes días fueron un torbellino de documentación. La evaluación psicológica confirmó lo que yo ya sabía. Estaba completamente cuerda y tomando decisiones racionales para mi bienestar. El análisis financiero reveló que había contribuido con más de 400,000 pesos a la casa familiar en la última década, muy por encima de las contribuciones combinadas de Adriana y Diego. Armada con esta información,
Convoqué una reunión familiar formal. Todos estaban allí: mamá, Adriana, Roberto, Diego por videollamada y tía Beatriz, quien se había invitado a sí misma. Quiero que todos escuchen esto una vez y claramente. Comencé, mi voz firme. Me voy a Monterrey en 2 semanas. Patricia se quedará como cuidadora a tiempo completo, con un salario de 25,000 pesos mensuales, financiado equitativamente entre los 3 hermanos. Yo seguiré contribuyendo 8,000 pesos mensuales, la misma cantidad que cada uno de ustedes. 8,000, repitió Adriana. Tú has estado viviendo aquí gratis durante años. Gratis. Saqué los documentos que Mariana había preparado. En los últimos 12 años, he contribuido un total de 420,000 pesos a esta casa. Eso sin contar mi trabajo no remunerado como cuidadora 24/7. Diego ha contribuido aproximadamente 150,000. Adriana, tú has contribuido 90,000. Así que no me hablen de vivir gratis. El silencio era absoluto. Si alguien quiere cuestionar mi competencia mental, aquí está la evaluación psicológica completa de la doctora Hernández, psiquiatra certificada. Si quieren amenazar con acciones legales, aquí está la opinión legal de mi abogada explicando exactamente por qué no tienen ninguna base. Y si quieren seguir manipulando a las personas a mi alrededor, sepan que todo está documentado. Valeria, comenzó mamá con lágrimas, pero la interrumpí. Mamá, te amo. Los amo a todos, pero no voy a seguir sacrificando mi vida porque es más conveniente para ustedes. Patricia es excelente en su trabajo, y ustedes van a aceptarla con respeto. Me levanté para irme, pero Adriana tuvo que soltar su veneno final. Cuando ese hombre te deje y te des cuenta de que has destruido tu familia por nada, no vengas arrastrándote de vuelta. Me volteé para mirarla directamente. Adriana, si Marcos y yo no funcionamos, seguiré en Monterrey construyendo mi negocio y mi vida. Porque esto nunca fue solo sobre él. Fue sobre recuperar los años que perdí, siendo la única responsable de mantener esta familia funcionando, mientras ustedes vivían sus vidas libremente. Las 2 semanas siguientes fueron una guerra fría. Mamá se negaba a hablarme directamente, comunicándose solo a través de Patricia, o con mensajes cortantes y breves. Adriana dejó de contestar mis llamadas por completo. Diego, desde Dallas, envió un email formal diciendo que respetaba mi decisión, pero que estaba decepcionado de mi falta de compromiso familiar. La familia extendida tomó bandos. Tía Beatriz organizó una especie de campaña susurrando a primas y tíos sobre mi abandono cruel. Recibí mensajes de familiares que no había visto en años, todos con opiniones sobre mis decisiones de vida. Pero también hubo sorpresas. Mi prima Lucía llegó una tarde con una botella de vino y una sonrisa cómplice. Siempre supe que eras más fuerte que todos ellos, me dijo. Lo que estás haciendo, Valeria, es lo que yo debería haber hecho hace años. En lugar de eso, me quedé en un matrimonio miserable porque la familia pensaba que divorciarme sería vergonzoso. No había estado sola todo este tiempo. Solo había estado rodeada de las voces equivocadas. Marcos llegó a Guadalajara una semana antes de la mudanza, para ayudarme a empacar y conocer la situación en persona. La noche que llegó, insistí en presentarlo formalmente a mis padres, aunque mamá se negó inicialmente a salir de su habitación. Finalmente accedió, bajando las escaleras con la ayuda de Patricia, su expresión fría como el hielo. «Señora Méndez», dijo Marcos con respeto genuino, «sé que las circunstancias no son ideales, pero quiero que sepa que Valeria hablaba de ustedes constantemente. Su dedicación a esta familia es admirable, y yo nunca intentaría alejarla de ustedes». «Ya lo está haciendo», respondió mamá cortante. «Con respeto, señora, Valeria no se está alejando de ustedes. Está acercándose a su propia vida. Eso no es lo mismo». Mamá no respondió, pero vi algo cruzar su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que no pude estar segura. Papá, quien había estado mayormente silencioso durante todo este drama, debido a sus limitaciones del derrame, sorprendió a todos al hablar. Su voz era lenta y arrastrada, pero clara. Vale, Ría,
Tú, vida. Todos nos volteamos hacia él. Estaba mirándome con una lucidez que no había visto en meses. Papá, tú, vida, vive, la. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón. Mamá se quedó congelada. En ese momento entendí que papá había estado más consciente de todo lo que yo había sacrificado de lo que pensábamos. Y en su manera limitada, me estaba dando su bendición. Me arrodillé junto a su silla de ruedas y tomé su mano. Te amo, papá. Siempre te amaré. Y voy a visitarte, lo prometo. Él asintió, lágrimas rodando por su rostro marcado por el derrame. La escena claramente afectó a mamá, quien salió de la sala abruptamente. Patricia la siguió, pero escuché el sonido de llanto viniendo del piso superior. 2 días antes de mi partida, Adriana apareció inesperadamente. Pensé que venía para otra confrontación, pero su lenguaje corporal era diferente. Menos confrontacional, más derrotada. ¿Podemos hablar? ¿Solas? Salimos al jardín, el mismo jardín donde solíamos jugar cuando éramos niñas. Adriana se sentó en la vieja banca de hierro y por un largo momento no dijo nada. Tienes razón, dijo finalmente. Sobre todo. No estaba preparada para eso. Roberto y yo hemos estado teniendo problemas financieros. Su negocio está luchando y hemos acumulado deudas. Cuando mamá mencionó que necesitaba más ayuda, mi primera reacción fue pánico, porque no sabía cómo íbamos a pagar nuestra parte. Adriana. No, déjame terminar. Fue más fácil hacerte sentir culpable por querer irte que admitir que Diego y yo hemos estado contando con que tú llevaras la carga. Te convertimos en el chivo expiatorio para nuestra propia falta de responsabilidad. Era la disculpa más honesta que había recibido de mi familia en semanas, pero venía mezclada con una realización amarga. Una parte de su resistencia había sido puramente financiera. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque anoche, Roberto me preguntó si yo estaría dispuesta a hacer lo que tú has hecho. Dejar mi vida, mudarme aquí, cuidar a mamá y papá día y noche. Y honestamente, Valeria, la sola idea me aterrorizó. Adriana me miró con algo parecido a la admiración. 12 años, diste 12 años, y nosotros te atacamos por querer recuperar tu vida. Eso nos hace monstruos. No son monstruos, solo se asustaron del cambio. No nos excuses, lo que hicimos estuvo mal. Se levantó para irse pero se detuvo. Ese negocio que quieres abrir en Monterrey, ¿tienes plan de negocios? Sí, ¿por qué? Porque conozco a algunas personas allá que podrían necesitar una contadora excelente. Voy a hacer algunas llamadas y enviarles tu información. Es lo menos que puedo hacer. Después de que se fue, me senté en esa banca durante 1 hora, procesando todo. La disculpa no borraba el dolor de las últimas semanas, pero era un comienzo. La noche antes de mi partida, mamá finalmente me buscó. La encontré en mi habitación, mirando las cajas empacadas con expresión inescrutable. ¿Recuerdan cuando tu padre y yo nos mudamos de Oaxaca a Guadalajara? Preguntó suavemente. Mi madre lloró durante días. Me dijo que era una mala hija por alejarme, que mi lugar era cuidar de ella en su vejez. No había sabido eso. Tuve que elegir entre mi deber hacia ella y mi vida con tu padre. Elegí a tu padre. Y mi madre no me habló durante 2 años. Mamá se limpió los ojos. Juré que nunca le haría eso a mis hijos, que los dejaría vivir sus vidas libremente. Y mira lo que hice contigo. Mamá. Tenías 25 años, Valeria, toda tu vida por delante, y te atrapé aquí con lágrimas y culpa. Finalmente me miró, igual que mi madre intentó atraparme a mí. Se quebró entonces, llorando de una manera que no había visto desde el derrame de papá. La abracé y lloramos juntas, por los años perdidos, por las palabras crueles, por el peso del deber familiar que se transmite de generación en generación como una maldición. Ve, mija, susurró. Ve y vive. Y cuando visites, prométeme que me contarás sobre tu vida real, no solo sobre cómo estamos nosotros.
Lo prometo, mamá. Han pasado 8 meses desde que me mudé a Monterrey. Y mientras empaco para mi visita mensual a Guadalajara, reflexiono sobre cómo todo ha cambiado. Mi consultora de finanzas personales, Libertad Financiera, está prosperando más allá de mis expectativas más optimistas. Los contactos que Adriana me proporcionó fueron el catalizador inicial, pero mi reputación creció rápidamente. Resulta que hay una demanda enorme para una contadora que entiende las realidades financieras de las mujeres que están reconstruyendo sus vidas, ya sea después de divorcios de relaciones tóxicas o simplemente de años de poner las necesidades de otros primero. Tengo 22 clientes regulares ahora, y 3 de ellas se han convertido en amigas cercanas. Mujeres que, como yo, están aprendiendo que priorizarse a sí mismas no es egoísmo, es supervivencia. Marcos y yo nos mudamos juntos hace 4 meses. No fue la relación de cuento de hadas que mi familia temía que fuera, y eso lo hace más real, más sólido. Discutimos sobre platos sucios y presupuestos domésticos y a quién le toca sacar la basura, pero también nos reímos, nos apoyamos y estamos construyendo algo basado en respeto mutuo, en lugar de necesidad desesperada o fantasía romántica. Lo más sorprendente ha sido la transformación en Guadalajara. Patricia resultó ser exactamente lo que mis padres necesitaban. Es firme pero cariñosa, profesional pero compasiva. Mamá inicialmente se resistió, pero gradualmente comenzó a confiar en ella. Ahora, según me cuenta Patricia, mamá realmente espera sus charlas diarias. Tu madre es mucho más fuerte de lo que ella misma pensaba, me dijo Patricia durante nuestra última videollamada. Creo que había olvidado quién era aparte de ser esposa y madre. Ahora está tomando una clase de pintura en línea y ha hecho amigas en su grupo de apoyo para diabetes. Mi madre, quien pasó una década convencida de que me necesitaba para funcionar, está prosperando. Resulta que el cuidado profesional no solo era adecuado, era liberador para ambas. Papá ha tenido algunos avances pequeños en su terapia. Nunca recuperará completamente el habla o la movilidad, pero Patricia implementó una rutina de ejercicios que ha mejorado su calidad de vida notablemente. Y lo más importante, parece más en paz. Cada vez que lo visito, me aprieta la mano y sonríe, y de alguna manera sé que está orgulloso de mí. Adriana y yo hemos reconstruido lentamente nuestra relación. No somos tan cercanas como éramos en la infancia. Probablemente nunca lo seremos después de todo lo que pasó, pero hay un respeto mutuo nuevo. Ella está viendo a un terapeuta para trabajar en sus propios patrones de codependencia y manipulación, y aunque no ha sido fácil, está haciendo el trabajo. Hace 3 meses, durante una de mis visitas, tuvimos una conversación larga en ese jardín de nuestra infancia. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, me preguntó Adriana. Pensé que mamá se derrumbaría sin ti, que la casa se caería a pedazos, que papá sufriría. En cambio, todos estamos bien. Algunos incluso estamos mejor. Eso no minimiza lo que hice durante 12 años, respondí cuidadosamente. No, tienes razón. Lo que hiciste fue importante y necesario. Pero creo que prolongarlo más allá de esos 12 años habría sido destructivo para todos nosotros. Te habría destruido a ti y habría permitido que el resto de nosotros continuáramos evitando nuestras responsabilidades. Era una perspectiva madura que no esperaba de mi hermana. Diego voló desde Dallas el mes pasado específicamente para disculparse en persona. Su disculpa fue torpe, y claramente lo hacía sentir incómodo, pero era sincera. Siempre asumí que estarías ahí, admitió, como un mueble o algo así. Nunca realmente pensé en ti como una persona con tus propios sueños y necesidades. Eso fue horrible de mi parte. Lo fue, acordé, pero lo entiendo. Es fácil tomar a alguien por sentado cuando siempre está disponible. Ahora Diego visita a nuestros padres cada 2 meses, en lugar de una vez al año. No es suficiente para compensar una década de ausencia, pero es un comienzo. Lo más difícil ha sido trabajar a través de mi propio resentimiento. Mi terapeuta aquí en Monterrey, la doctora Salinas, me ayudó a entender que tengo derecho a estar enojada por los años que perdí, pero que aferrarme a esa ira solo me lastima a mí misma. Lo que tu familia te hizo estuvo mal, me dijo durante una sesión particularmente emotiva.
Pero lo que te hiciste a ti misma, quedándote tanto tiempo sin establecer límites, también fue una elección. Una elección nacida de amor y deber. Sí, pero una elección al fin. Perdonar a tu familia comienza con perdonarte a ti misma. Ese perdón ha sido un proceso lento. Algunos días miro fotos de mi yo de 25 años, llena de ambición y sueños, y lloro por todo lo que ella no sabía que estaba sacrificando. Otros días, miro alrededor de mi oficina en casa, mis paredes cubiertas con certificados de clientes agradecidas y fotos de mi nueva vida, y siento algo parecido a la paz. La semana pasada recibí un mensaje de tía Beatriz. Me tomó por sorpresa porque no habíamos hablado desde que me fui. Valeria, necesito disculparme por las cosas crueles que te dije. Mi hermana, tu madre, me ayudó a entender que mis propios arrepentimientos sobre mi vida me hicieron juzgar las decisiones que tú estabas tomando. Fuiste más valiente que yo. Ojalá hubiera tenido tu coraje cuando tenía tu edad. Resulta que tía Beatriz había renunciado a una carrera de cantante décadas atrás para cuidar a sus padres, y nunca superó el resentimiento. Ver mi escape había desencadenado toda su amargura acumulada. Ahora, mientras preparo mi maleta para otra visita a casa, mi teléfono suena. Es mamá. Mija, ¿ya estás en camino? Salgo en 1 hora, mamá. ¿Todo bien? Sí, solo quería asegurarme. Patricia está preparando tu platillo favorito, ese mole que te gusta. Y papá ha estado preguntando por ti toda la semana. Hay una calidez en su voz que no existía durante mis años como cuidadora. Entonces, yo era una necesidad, una función. Ahora soy su hija, visitando porque quiero, no porque debo. Mamá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es, mija? ¿Eres feliz? ¿De verdad? Hay una pausa larga. ¿Sabes? Me preguntaron lo mismo en mi grupo de apoyo la semana pasada, y me di cuenta de que no había pensado en mi propia felicidad en décadas. Solo pensaba en sobrevivir, en mantener a la familia funcionando. Su voz se suaviza. Pero sí, Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, creo que soy feliz. O al menos, estoy aprendiendo cómo serlo. Patricia me enseñó que está bien tener necesidades propias, no solo ser la que satisface las necesidades de todos los demás. Me alegra escuchar eso, mamá. ¿Y tú, mija, eres feliz? La pregunta me toma desprevenida. ¿Soy feliz? Pienso en mi negocio, en Marcos, en las amistades que he cultivado, en las noches donde mi tiempo es mío y no de una crisis médica o una necesidad familiar. Sí, mamá, soy feliz. Bien. Eso es todo lo que una madre realmente quiere para sus hijos, aunque a veces nos olvidemos de eso. Después de colgar, me siento en mi balcón con una taza de café, mirando hacia la ciudad. Monterrey no es perfecta. Mi vida no es perfecta. Algunas veces, extraño la familiaridad de Guadalajara, la comodidad de la rutina conocida, incluso cuando esa rutina me estaba consumiendo. Pero he aprendido algo fundamental en estos 8 meses. El deber y el amor no son lo mismo. Puedes amar profundamente a tu familia y aún así establecer límites. Puedes honrar a tus padres sin sacrificar tu propia vida en el altar de sus necesidades. Y a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer por tu familia es enseñarles a funcionar sin ti. Entre el deber y tu corazón, finalmente elegí mi corazón. Y en ese proceso, todos encontramos una manera más saludable de amar. Mi teléfono vibra con un mensaje de Marcos. ¿Lista para el viaje? Maneja con cuidado. Te amo. Sonrío, terminando mi café. Sí, estoy lista. Lista para visitar a mi familia en mis propios términos. Lista para compartir mi nueva vida con ellos sin disculpas. Y lista para regresar a Monterrey el lunes, a la vida que construí para mí misma. A los 38 años, finalmente estoy viviendo mi propia historia, no solo siendo un personaje de apoyo en las historias de otros. Y eso descubrí, no es egoísmo, es supervivencia, es sanación, es vida.